Pues bueno, bienvenidos a este primer vídeo. No sé, no sabía cómo introducir el canal, la verdad. Y entonces he ido pensando en ideas y pues se me ha ocurrido intentar aportar mi grano de arena a yo creo que se podría llamar eterno debate, ¿no? De la sociología es una ciencia, sí o no, ¿no? Pues bueno, me he hecho un esquemita de aquí en el ordenador, de unos cuantos puntos a tratar o cómo ordenar, mejor dicho, porque he grabado este vídeo dos veces. La primera salía un vídeo de una hora, no es mentira, y es una hora en la que me pongo a hablar de cosas que no vienen mucho a cuento y se pierde bastante el hilo. Y el segundo vídeo, pues por espacio en el móvil, pues no he podido grabarlo y lo he tenido que borrar y empezar de nuevo, ¿no? Pues bueno, la sociología como ciencia. También os voy a decir, cuando hablo de la sociología, en este vídeo también lo quiero aplicar un poco al resto de ciencias sociales, jurídicas, económicas, del comportamiento, de la educación, etcétera, etcétera, que están apartadas por el simple hecho de no pertenecer a ese grupete que socialmente está más visto como ciencias, como pueden ser las ciencias de la salud, las ingenierías, las ciencias puras, entre comillas, como física, matemáticas, biología, no lo sé, pero química sí, todo lo relacionado con la astronomía también. Esa concepción que se tiene del científico como la persona que lleva una bata y está en un laboratorio trabajando, y que no se puede entender que un científico pues, pueda ser una persona que está realizando una entrevista para una investigación que está realizando o recogiendo datos o generando un marco teórico sobre un fenómeno social que está estudiando, ¿no? En ese sentido, me parecía muy interesante. Este debate es un debate que realmente lo he tenido con varias personas. Me ha sorprendido incluso en ocasiones encontrarme con gente que sí que estudian, sí que cursan la propia sociología y aún así piensan que no se puede considerar una ciencia. En ese momento yo acababa de introducirme en lo que es la sociología y no era capaz de contestar, no era capaz de argumentar, hostia, pues sí, sí que es una ciencia por esto, ¿sabes? Entonces, creo que este vídeo es como una especie de repaso de análisis argumentativo de por qué yo creo, esto no significa que sea aquí una eminencia, ni mucho menos, porque yo creo que la sociología es como una ciencia. También la cosa es de ser sociólogo, en el sentido académico, creo yo, dificulta un poco mucho, dificulta el sentido de generar este debate, de moverlo y tal, porque la gente con la que te relacionas son sociólogos también. Entonces, mucha gente se piensa que esto es una ciencia en el sentido, ¿cómo lo diría? En el sentido del matiz que supone la palabra ciencia, ¿no? La importancia que adquiere algo cuando se trata de una ciencia, del estudio de una ciencia. Y a mucha gente le gusta decir soy científico, porque eso es como una especie de estatus, un estatus, ¿cómo lo podemos llamar? Estatus cultural o estatus social, como sea, que te proporciona el hecho de que tú seas científico ya te pone en unos escalones por encima, ¿no? Podríamos entenderlo así. Entonces, mucha gente se va a atribuir, si estudia sociología, si estudia psicología, lo que estudie, que lo suyo es una ciencia, sin ser capaz de explicarlo. Y yo a lo mejor en este vídeo tampoco lo sé explicar del todo, o no lo sé explicar, pero voy a intentar traer lo que es un poco la reflexión, ¿no? Que llevo un poco en estos días la cabeza calentada con este tema y me gustaría cerrarlo y intentar centrarme en otras cosas, ¿no? Pues bueno, hipótesis, para empezar, lo he puesto aquí en el esquema. Bueno, antes iba un contexto que siempre que grabo el contexto se me va un poco de las manos, así que voy a intentar resumirlo en 2 o 3 minutos. El contexto es un poco situar que existe necesidad de establecer este debate, pues bueno, pues está claro, ¿no? Solo hay que ver algunos ejemplos que se pueden citar como especie de referencias a por qué este debate es necesario, por qué socialmente se tiene establecido como que la ciencia es una cosa en concreto, una cosa dedicada a lo mejor puramente a los números, puramente a los fenómenos que se pueden explicar visiblemente o potenciados por las matemáticas, lo que son conocidos como las ciencias exactas, ciencias puras, esto
lo que he dicho antes, ¿no? El científico que de la bata, tal, el que no lleva bata no es científico, obviamente, es porque tenemos un poco la idea del científico como este estereotipo formado, ¿no? Construido. Y por otro lado también lo que es la palabra ciencia exacta, ¿no? Que también aparta un poco o proporciona una característica más inexacta a esas ciencias que no entran dentro de su saco, como puede ser la sociología en este caso, ¿no? No, es que la sociología es inexacta y yo creo que para una ciencia, se considera ciencia, tiene que aportar exactitud. Bueno, eso a ver dónde está puesto, ¿no? Para empezar. Pero por otro lado, em, sí que es verdad, quiero decir que soy muy lingüista, en este caso, a ver, lingüista, vamos a explicar, que le doy mucha importancia a cómo se utiliza el lenguaje, según eh, para conceptualizar o para hablar de X tema, ¿no? Pues en este caso también me parece muy interesante señalar el uso de la palabra ciencia exacta, el concepto ciencia exacta atribuido a una serie de ciencias determinadas que apartan, ¿no? A otras o las dejan como unas ciencias más inexactas, más fuera de lo que vamos a intentar considerar como ciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues podríamos pensar, ¿por qué? ¿Por qué esto es científico? ¿Por qué socialmente esto está visto como científico y esto no? ¿No? Porque sociología, antropología, psicología, trabajo social, todas estas cosas no, derecho, tal, economía, no tanto, no son tanto ciencia y lo otro sí, ¿no? Pues yo qué sé, te puedes ir a pensar a lo mejor un poco en el carácter productivo, ¿no? En cómo en el sentido productivo o para el mercado no interesa tanto, como hemos dicho antes, la importancia que tiene la palabra ciencia, el estatus que adquiere el uso de la palabra científico cuando nombras tu currículum, cuando te nombras, cuando te promocionas en sí, cuando dices yo soy científico, pues quieren reservar es como esa especie de estatus a esas profesiones que, digamos, de alguna forma, productivamente son más rentables, ¿no? Para lo que es en general, pues el sistema capitalista, ¿no? En sí, ahora con la llegada de las tecnologías, pues las ingenierías informáticas, ingenierías industriales, todas estas se consideran como unas ciencias, el trabajo de la física, de las matemáticas, que nos pueden proporcionar ayudas para el desarrollo, ¿no? De un poco de esta era digital y de esta era productiva que cada vez, pues, requiere de más y más profesionales y que interesa, por tanto, desplazar a la población hacia esos oficios, ¿no? A la población que está interesada en generar unos estudios superiores, pues lo metemos en ese saco, ¿no? Y no, la filosofía y tal, y sea algo, y eso es algo que se puede ver familiar en la familia, ¿no? Cuando se pregunta, ¿qué prefieres que sea tu hijo, informático o filósofo? Pues yo creo que va a haber una diferencia considerable, ¿no? Y en tanto también en la escuela, ¿no? Cuando se habla de, pues, el bachiller científico y el bachiller humanístico, que sí que es una diferencia un poco más, a lo mejor sí que es lógica en el sentido, pero recordemos que las asignaturas que te llevan por ejemplo, a cursar muchas de estas ciencias sociales son en parte promocionadas por el estudio de los bachilleres humanísticos, bachilleres de letras, dicho coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O hay dos cosas. O que se intenta hacer ese ejercicio de desplazamiento por carácter productivo y tanto se refleja en la escuela también, se refleja en el sistema del bachiller, o también podemos considerar que el sistema educativo en sí está mal construido o mal estructurado, ¿no? Que las asignaturas o que hace falta un bachiller extra, ¿no? Un bachiller más de ciencias sociales en sí, ¿no? Que hablen un poco, pues yo qué sé, de género, introducción a la sociología, a la antropología, psicología, que son asignaturas que en muchos institutos no se cursan en ningún momento y me parecen relevantes, ¿no? Para el estudio. Cuanto menos, ¿no? Cuanto menos. Pero bueno, un poco situado el contexto. Entonces entendemos que socialmente se le atribuye la palabra ciencia a un campo determinado de carreras universitarias, ¿no? De promociones a profesiones determinadas.
estereotipo, científico con bata, es el científico, tú no. Hombre, esta persona que está ahí apuntándose unas cosas, inventándose cosas de no sé qué, de clases sociales, ¿cómo va a ser científico? ¿De dónde se lo saca? Eh, Algunos hablan de axiomas, el tema de los axiomas es algo, bueno, tampoco me quiero meter mucho porque no estoy lo suficientemente informado, pero sí que es verdad que ciencia es algo que trabaja a base de axiomas, que la sociología en sí no tiene axiomas porque es algo tan inexacto que no puede tener reglas constituidas que se puedan utilizar, como decir, pues en matemáticas 2 más 2 siempre va a ser 4, eso no se puede romper, eso es un axioma en sí, y no ocurre lo mismo con la sociología. Bueno, esto debatible es, me tendría que meter en lo que es en los temas de los axiomas, ver si en la sociología propia existen axiomas y si realmente el tema de los axiomas se puede utilizar como una argumentación para falsear o no una ciencia, ¿no? Voy con mi argumentación, que se basa en dos puntos. El primer punto es el argumento más básico que se utiliza para defender algo como una ciencia y es uso del método científico. Pero y el otro, perdona, un poco del el carácter epistemológico que tiene la propia sociología, que sirve en sí como la construcción de la sociología como la propia ciencia. A ir explicando esto. Y luego pues, voy a poner algunos ejemplos de cómo se constituyó la sociología y por qué se constituyó desde una perspectiva científica y no de una invención de un loco llamado Durkheim o de otro loco llamado Weber que decidieron pues crear esto y dejarlo ahí, ¿no? Bien, método científico. Seguimos un método científico. Y esto es algo que, si lo niegas, es que no has trabajado como sociólogo. O no has visto ningún trabajo de investigación puro de un sociólogo realmente. La gran mayoría de trabajos de investigación, los que ayudan un poco a ser como herramientas de ayuda para seguir formando, seguir construyendo la sociología, analizar lo que viene siendo el objeto de estudio de la propia sociología, que esa es otra. Eso es otro muy interesante. La sociología tiene objeto propio de estudio, ¿no? Entonces, ahí ya desvinculamos ese error que se suele cometer de es que la sociología analiza la sociedad. ¿Cómo un objeto de estudio puede ser la sociedad en sí? Bueno, es más profundo de entender. No es ya más el, el análisis de, pues Durkheim, pues claro, luego te abre Durkheim la puerta y te dice, mira, es que la sociología va de estudiar los fenómenos sociales. Ya no es sociedad en sí, en su conjunto, es los fenómenos sociales. ¿Ocurren en una sociedad? Sí, fenómenos sociales como objeto de estudio. ¿Vale? Entonces, tenemos objeto de estudio, tenemos una estructura que no tiene por qué, y ojo, que esto es muy importante, no tiene por qué ser idéntica a los métodos científicos utilizados en otras ciencias, porque básicamente porque el trabajo que se realiza tanto en un campo como en otro es diferente y por tanto requiere de unas modificaciones en esos dos métodos científicos que al final lo que va a ocurrir es que existan variaciones. Lo que no puede pasar es que se considere uno como un método científico y único un método científico de la ciencia en sí y que no se pueda aceptar ningún, ninguna derivación, ya no digo derivación, sino más o menos algo semejante, pero con algunas características cambiadas. Y esto es otro argumento que se utiliza, ¿no? Es que el método científico es este, pero es que la sociología, antropología y todo esto también, siempre que hablo de la sociología te quiero incluir también el resto, también utilizan su propio método científico, tienen un método científico y no es un método científico que se hayan inventado, porque esto no va de yo traigo, aporto, digo, la sociedad está fundamentada, la clase alta que tiene la riqueza, la clase media, la clase baja, no, eso primero tiene una base empírica, todo eso, lo que se ha dicho, ¿no? Tiene una observación, eh, tiene una previa hipótesis, lo más seguro, pasas por un proceso de metodológico, aportando técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, una triangulización, lo que veas tú, y obtienes un resultado que es sí o no, tu hipótesis era o no era, ¿no? O lo que estabas pensando, ¿no? O la tesis que tú habías aportado, ¿era o no era al final? ¿No? Con el trabajo metodológico detrás, los resultados, el análisis de los resultados. Y eso pasa igual, y a mí se me explicó el esquema tan básico en tercero de la ESO de el método científico, el mismo esquema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hipótesis tenemos? Metodología, resultados.
Y si los resultados no concordaban con tu hipótesis, o cambiar la hipótesis, que era volver, ¿no? La flecha esta famosa de volver a empezar un poco con lo que es tu trabajo de investigación. Entonces la sociología también tiene ese esquema y no es que lo diga yo, que me lo estoy inventando, es invitaros a que cojáis y lo miréis. Cogéis y miráis cualquier trabajo puramente sociológico. Ahora, yo qué sé, pues no sé, cualquier trabajo de la situación de la mujer en no sé dónde, tal, cogerlo. Le falta exactitud a la sociología. Es que lo que tú investigas aquí en Valencia no te va a dar los mismos resultados que en Bilbao. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿dónde se especifica que el método, que la ciencia requiera una exactitud? Y voy a decir una cosa, y esto parece una tontería, pero yo creo que es relevante mencionarlo, ¿no? Al menos para mí, el considerar que una ciencia se basa en su exactitud a veces corresponde a no tener en cuenta que las ciencias que socialmente se consideran exactas también erran, ¿no? También erran, también fallan, también tienen sus fallos. Perdonad un momento, que voy a quitar el, el WhatsApp este. Nada, ahora va a sonar así todo el rato. Bueno, perdona, una pausa, necesitaba también una pausa. Para nada más. ¿Dónde está esto? A ver, qué cutre ha quedado. Ahí está, ese corte, ¿no? Ese descanso, traguito de agua, para ver qué está diciendo este hombre. ¿Por dónde iba? Se me ha perdido el hilo, por completo. Claro, entonces, lo que ocurre en este caso es que no se tiene en consideración que la exactitud, o lo que nosotros consideramos como exactas en algunos aspectos en la ciencia, ciencias exactas en sí, también suelen fallar. Voy a poner ejemplos, que a lo mejor no son ejemplos que puedan utilizarse como ejemplos a lo que estoy tratando de aportar como argumento, perdonad. Los modelos de átomo. Los modelos de átomo históricamente han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido replanteando. Y cuando tú me estás diciendo que la química aporta nuevos modelos de átomo, significa que estás variando el modelo que tenías anterior por uno nuevo, por uno totalmente nuevo. Entonces el otro queda obsoleto, el otro ya es inexacto en sí, ya no vale. Claro, exactitud tampoco hay en las ciencias exactas, a lo que vosotros llamáis ciencias exactas, sino la exactitud tampoco es una característica, no sé cómo lo llamaban, es que tenía otro nombre, ¿no? Eh, de hecho, leí en un artículo que científicos se reunieron para ver un problema en las ciencias que era la crisis de la exactitud o algo así, de llegar a la conclusión de que no es necesario considerarlo como una característica para llamarlo ciencia. Entonces ahí ya despeja bastantes dudas. Hemos llegado a la conclusión que la sociología utiliza el método científico también, entonces tampoco se le puede no atribuir esa característica que sí que la tiene, y de hecho voy a rescatar unas palabras de Pierre Bourdieu, ¿no? De Bourdieu, que es muy interesante analizar, y es que el objetivo de las ciencias sociales no debería ser en tanto parecerse a las ciencias naturales, sino a constituir su propia ciencia o su propio modelo, su propia estructura de ciencia. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Lo dice un sociólogo, ¿me lo creo o no me lo creo? Pues no te lo creas, tío. O sea, la ignorancia, tal. Como yo acepto que la física, la matemática y todo esto son ciencias porque cumplen las características que yo argumento para considerar a la sociología como ciencia, hay que intentar poner de tu parte, ¿no? Sé que la ruptura es complicada, pero se puede conseguir al fin y al cabo, ¿no? Con un poco de lectura. Y bueno, método científico hecho. Vamos a la siguiente característica. La siguiente característica es el análisis epistemológico que tiene la propia ciencia en su construcción como propia ciencia, ¿vale? ¿Cómo intento explicar esto para entenderlo? Yo mismo, porque ni yo mismo lo entiendo, pero me parece que es un argumento impecable. Bueno, em, cuando un químico, bueno, perdón, cuando un físico está en el CERN y llega a la conclusión con unos cálculos, con unos estudios que han hecho meses y meses y meses,
que... a ver cómo lo explico. Que existe una partícula que se llama el bosón de Higgs, que no se puede demostrar en sí físicamente, porque no se ha observado físicamente, sino a raíz de los cálculos se llega a la conclusión de que es para el sistema en el que estamos viviendo, el sistema físico, la estructura física en la que vivimos en este mundo, para que pueda existir, para que sea, en plan, para que se pueda ajustar al sistema físico que hemos creado, esa partícula tiene que existir y existe. ¿No? Aparición de la partícula de Dios, todo este rollo. Entonces, es interesante ver cómo en ese caso, por ejemplo, no existe una evidencia física real como esto es el bosón de Higgs. No, no, es que lo hemos calculado. Nuestros cálculos nos han llegado a esta conclusión. ¿Cálculos de dónde te los has sacado? Nada, pues previos cálculos que se han realizado por otros físicos que diseñaron esos cálculos y todo. Claro, al final, invención de la invención, claro, a eso a eso también se le podría atribuir la palabra invención, pero es que ha habido un trabajo detrás, que el hecho de que tú lo llames invención es una falta de respeto. Y al final se utilizan esos cálculos que le habrá hecho, yo qué sé, pues un físico en concreto, etcétera, 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 hasta constituir y llegar a esa conclusión, llegar a esa fecha en la que tú dices, el bosón de Higgs existe porque cuadra con los cálculos de nuestro sistema físico que hemos diseñado a lo largo de la historia, ¿no? Eso, ese trabajo, es trabajo epistemológico. Es a raíz de la ciencia le añades o reformulas el punto, el cómo se observa la realidad a través de esa ciencia. ¿No? Es como el prisma, que es la física en sí, pues la epistemología la atraviesa para analizar la realidad que tiene delante. Y claro, la epistemología se encarga de hacer esos cambios, esas reformulaciones, pues mira, al final este cálculo no era así, era así, pues esos son ajustes epistemológicos, la epistemología se encarga de eso, de confeccionar la ciencia para cómo la ciencia va a observar la realidad desde la perspectiva de la propia ciencia, cómo se va a observar el mundo físicamente, pero no es una ciencia que nace y ya, es una ciencia que se va construyendo. Nosotros, no cuando la civilización existió, la física ya existía. No, la física se ha ido construyendo a lo largo de la historia, claro. Y la sociología tiene su propia epistemología. Su propia epistemología. Fácil. Y aquí está, ejemplo sociológico. Como os he puesto el ejemplo del bosón de Higgs, aquí pongo yo mi ejemplo. Aquí pongo los ejemplos. Cuando Durkheim realiza un proceso, un trabajo exhaustivo de investigación, en el que llega a la conclusión que existen unos fenómenos que son fenómenos que no se pueden observar o analizar por parte de ciencias que ya existían, que esto no lo he comentado, pero yo creo que a la sociología se le puede atribuir un plus, que es una ciencia tardía, una ciencia que ha llegado un poco más tarde que el resto de las ciencias, que a lo mejor le hace falta ese desarrollo, aún es un niño también, y por eso aún no ha crecido, no ha madurado lo suficiente para constituirse como una ciencia, como tal, pero bueno, tampoco hace falta utilizarlo como un argumento. Claro, ahí Durkheim dice, es que hay fenómenos sociales como el comportamiento de un individuo que no depende de su biología, que no depende de su física, que no depende de, de su psicología. ¿Y de qué depende? Entonces, ¿desde qué prisma, desde qué ciencia observamos eso que está ocurriendo? Pues necesitamos crear un nuevo prisma. No, hace falta crear un nuevo prisma, constituirlo con una epistemología, ir trabajándolo. Y lo llaman sociología. Ya acuñó el término Comte en su momento, pero bueno, es como si yo vengo. Pues Comte es como que pilló el solar y dijo, bueno, este solar es para nosotros, para los sociólogos. Ya Durkheim, Weber y Simmel pues asfaltaron un poco y Bourdieu, Foucault y todos estos pues ya van a 200 por hora y nosotros también, ¿no? Un poco. Lo que quiero decir es que, ¿cómo es posible que existan fenómenos que se cumplen en un conjunto
que no son casos aislados, como puede ocurrir en una enfermedad de demencia en un ser humano, pero que eso, la psicología a lo mejor lo puede tratar, sino que en todos los supermercados del Mercadona, de todos los supermercados, cuando se declaró el estado de alarma, desaparecieran los papeles higiénicos. ¿Cómo? O sea, dime, ¿eso lo puede explicar la psicología? No creo. No, ¿lo puede explicar la psicología social? No creo. Para eso, bueno, a lo mejor sí que es un trabajo de la psicología social, pero detrás tiene que haber una constitución epistemológica de la sociología que va a ser una aportación muy influyente para... En este caso no sabría decirte de quién se encargaría eso, pero es que no sé por qué me hace gracia, en verdad. Ahí se encarga de estudiarlo la sociología, porque ni la biología puede explicar ese fenómeno de la gente llega a la conclusión de que hay que ir a abastecerse de todos los rollos de papel higiénico porque se va a acabar el mundo, porque esto es un apocalipsis. Ni la física, ni la química, ni las ingenierías, ni las matemáticas, ni las ciencias de la salud, ni la psicología. De eso lo ve la sociología. Ahí está. Entonces, en este sentido, claro, no lo teníamos en cuenta, pero ahora se vislumbra, ¿no? Un poco. Y claro, al final la sociología no es una invención, ¿no? Tampoco nos creamos esta falacia de, no, es que se lo están inventando. Si hay un método científico detrás, si hay un trabajo de construcción, si hay críticas a unos autores que aportaron de otros autores, que constituyeron de unas investigaciones que realizaron previamente, pues al final se llega a la conclusión de que toda esta crítica, esta reformulación, esta nueva aportaciones teóricas, etcétera, 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 sirven como el punto de partida de reformulaciones epistemológicas y nuevas construcciones para hacer de la ciencia ese prisma por el que observaremos la realidad desde la perspectiva sociológica. Y ahí está, perspectiva sociológica, ¿no? Es un concepto que es un poco... Me falta muchísimo por profundizar ahí también, os digo. Y un poco eso. Y Durkheim, pues si a ti te parece que Durkheim se inventa que existe un carácter de fenómenos que no se pueden explicar por una ciencia que no sea la sociología, que dices, esto es una invención, no existen datos que a mí me digan esto que sea verdad, luego coge y te saca un libro que se llama El suicidio. Y en el suicidio te aporta datos empíricos en sí, que en su propia, que las reglas del método también, los ejemplos que pone son ejemplos empíricos, ejemplos que él ha observado, ejemplos que él ha leído. Montesquieu, cuando habla también, por ejemplo, de los tipos de poderes que entiende, bueno, los tipos de Estado que hay, también es a raíz de unos ejemplos lo ha entendido, ¿no? De lo que ocurrió en tal país, lo que ocurrió en el otro, lo que ocurrió en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un autor, si se inventa algo, carece de legitimación. Y en la sociología es igual. Si yo me leo un autor y si le pregunto, ¿de dónde te has sacado esto? Y no te contesta, no sabe qué decirte, es que se lo ha inventado y no vale, carece de validez. Y Durkheim, te pongo el ejemplo de Durkheim porque me parece el mejor ejemplo para entender, cuando habla de, de fenómeno social, luego te lo explica en el suicidio. El suicidio no se puede explicar como algo casual de la psicología de un individuo individualizado, separado de la sociedad, le da clic y se suicida. Porque te demuestra que hay periodos del año, por ejemplo en Navidad, en los que la tasa de suicidio sube. Te explica que se suicidan más hombres que mujeres. ¿Por qué? Siempre, en plan, si haces un análisis estadístico por años, siempre se suicidan más hombres que mujeres. Las estadísticas son muy parecidas. ¿Por qué? Porque existen fenómenos sociales que son causas y así consecuencias de lo que está ocurriendo, ¿no? Luego ya llegaría Weber con su acción social y Simmel con su interacción social, que bueno, son cosas que me gustaría tratar en el canal y de alguna forma funcionar como divulgación sociológica, ¿no? Bueno, creo que no ha quedado muy claro, yo lo sé, no me sé explicar, pero me ha gustado compartir esta media hora con la cámara. Eh, entonces, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y que sirva un poco de reflexión, ¿no?
No sé cómo va a ir la temática de este canal, a lo mejor no subo más vídeos, subo este Yao, pero me interesa activar la cámara y ponerme a hablar de cosas que lea. No sé, me apetece, por ejemplo, ahora mismo me pondría a hablar un poco de Weber, de la acción social de Weber. Hace poco que lo vi, que lo leí y tal, y me parece muy interesante. Hacer un poco como el análisis de acción, Simmel interacción, Durkheim fenómeno, meterme con Bourdieu a saco. Me gustaría mucho hablar de Bourdieu, de su dominación masculina, de un poco de todo, ¿no? De lo que yo vaya leyendo, aportarlo como una especie de biblioteca cutre de divulgación sociológica. La sociología es una ciencia, para mí, espero que haya quedado claro en este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.